Hola muchachos, vamos a continuar con nuestro curso retomando las fórmulas integrales de Cauchy. En este caso la primera fórmula integral de Cauchy que terminamos de demostrar en la sesión anterior. En la clase pasada introducimos la fórmula integral que llamamos local de Cauchy porque nos íbamos a restringir a dar la fórmula en una región que contiene a un disco y la integración que se obtiene en la fórmula de Cauchy iba a ser a través de la frontera de ese disco. De forma precisa, lo que demostramos en la clase pasada es lo siguiente. Si tomábamos A una región del plano complejo y tomamos un disco abierto de tal forma que su cerradura se queda en nuestra región A, entonces, si tomamos f una función analítica definida en el conjunto A a los números complejos y tomamos gamma una trayectoria definida en el intervalo cerrado 0,1 a los números complejos que parametriza la frontera del disco D y que esté orientada de forma positiva y que además recorra la frontera k veces, entonces lo que probamos es lo siguiente, que los valores de la función f dentro del disco están completamente determinados por los valores de la función f en la frontera del disco. Eso se traduce a que los valores de la función f se expresaban como esta fórmula integral que nos dice lo siguiente. Para cada z en el disco, f evaluada en ese punto z lo podemos calcular como 1 sobre 2pi por k por i por la integral a través de la trayectoria gamma de la función f de w entre w menos z diferencial de w. Entonces, esta fórmula lo que nos está diciendo es que cualquier función analítica se puede expresar a través de una integral, ¿verdad? Y además nos está diciendo que los valores de la función están determinados por los valores de esa función, pero a través de la frontera de, en este caso, el disco. Entonces, esta fórmula, aunque es un caso particular de una fórmula más general que va a sustituir a un disco por una trayectoria cerrada cualquiera, nos sirvió como motivación para introducir la definición de el índice o número de vueltas de una curva respecto a un punto. Ese concepto tiene que ver con esta parte de este enunciado, que recorramos a la frontera del disco k veces, ¿verdad? Esa idea desde luego es bastante clara, recorrer la frontera alrededor de un punto k veces, si hacemos explícita nuestra parametrización, ¿verdad? Pero cuando ya no se vuelve tan intuitiva, ¿no? Es cuando tomamos una trayectoria cerrada cualquiera y tampoco está como tan claro cómo se va a definir más adelante. Pero en el camino de demostrar esta fórmula de aquí, vimos que este número k, que nos expresa el número de veces que se recorre la frontera del disco alrededor del punto z, ¿verdad? Vimos que esta k, en la demostración, vimos que k se podía expresar de la siguiente forma. Vimos que k era igual a uno dividido entre 2pi por i por la integral sobre la trayectoria gamma de la siguiente función. La función 1 entre w menos z diferencial de w. Entonces, cuando vimos que ese número de vueltas que le estoy dando a la frontera del disco alrededor de este punto, ¿verdad? Que es bastante claro, se podía expresar como esta integral. Entonces esto de aquí es lo que nos iba a motivar la definición de darle la vuelta a una trayectoria un número de veces alrededor de un punto o con respecto a un punto, ¿verdad?
dijimos que para el caso de la circunferencia, pues no es nada que digamos no se entienda de forma intuitiva, simplemente es algo de este estilo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro disco, digámoslo así. Tenemos nuestro disco y por aquí tenemos un punto Z, que es el punto Z que nos estamos tomando, ¿no? Y entonces simplemente darle la vuelta alrededor de este punto alrededor de este punto sobre la frontera de este disco, ¿no? Pues es simplemente recorrer el número que en este caso es K veces el disco, es decir, pues vamos así, ¿no? Y aquí aquí lo recorro con negro, lo recorro, digamos, una vez, ¿no? Y pues aquí lo recorro ahora, digamos, en el sentido positivo, ¿no? Lo recorro, supongamos, 2 veces, ¿no? Entonces en este disco es bastante claro a qué nos referimos con recorrerlo K veces alrededor de este punto, pero cuando tenemos una trayectoria cerrada cualquiera, ¿verdad? Una trayectoria cerrada cualquiera, por ejemplo esta de aquí, pues ya no es tan sencillo, aunque digamos gráficamente se entiende bien que más o menos gráficamente se entiende intuitivamente qué puede ser eso de darle la vuelta alrededor de este punto a través de esta trayectoria, ¿no? Fíjense que no siempre tenemos trayectorias de este estilo y entonces ya no se vuelve como tan fácil de definir en términos de una expresión de este estilo, pero esta fórmula de aquí nos lo va a motivar precisamente y entonces a lo que llegamos a definir es lo siguiente. Entonces vamos a decir que si tenemos una trayectoria gamma definida del intervalo cerrado 0,1 a los números complejos, una curva cerrada de clase C1 por partes, y tomamos un punto Z0 en los números complejos, esto es importante de tal forma que la trayectoria no pase por Z0, es decir, que Z0 no esté contenido en la imagen de nuestra trayectoria, ¿no? Entonces el número de vueltas de gamma con respecto a Z0 se define a través de esta fórmula integral. De forma precisa dijimos que íbamos a denotar a el número de vueltas o índice de la trayectoria gamma con respecto a Z0 como n de gamma, Z0, y esto iba a ser igual a 1 entre 2pi por la integral sobre la trayectoria gamma de la función 1 entre z menos z0 diferencial de z, ¿no? Pues fíjense que esta fórmula está completamente motivada por esto que vimos aquí, ¿no? Que en el paso de la demostración de esta fórmula vimos que K se podía expresar de esta forma. Al igual que en el caso de aquí, es decir que esta integral es igual a K y por lo tanto esto de aquí, el lado derecho siempre es un número entero, vamos a demostrar en esta clase, ¿no? Entonces, como una nota lo voy a poner. Vamos a demostrar que el número de vueltas, ¿no?, de la trayectoria gamma con respecto al punto Z0 siempre es un número entero. Siempre es un número entero, ¿no? Digamos, ese va a ser como el gran resultado del día de hoy. Pero antes de demostrar esto, vamos a ver más o menos cómo funciona esto del índice o número de vueltas de una curva con respecto a un punto. Entonces, para dar el ejemplo, ya traje aquí una curva dada, que le llamé C, y entonces vamos a tomar una parametrización de esta curva, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro ejemplo para entender más o menos cómo funciona el índice o número de vueltas. Entonces vamos a tomar nuestro ejemplo. Entonces vamos a suponer sea gamma definido del intervalo 0,1 a los números complejos, una parametrización
de la curva C. ¿Ok? Entonces, más aún, vamos a suponer que vamos a suponer que gamma de 0, que es igual a gamma de 1, desde luego, porque es una trayectoria cerrada, es igual a un punto z, ¿no? Es igual a un punto z, ¿no? Y para fines de la explicación, vamos a suponer que este punto z está por aquí, ¿no? Vamos a suponer que el z está por aquí. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale? El índice de la curva de la trayectoria gamma respecto al punto P que está ahí en el dibujo, respecto al punto P, ¿no? Y lo que vamos a ver es que es 2. Entonces, respuesta, lo que vamos a ver es que ese número vale 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vemos? Como les decía, fíjense que esto de dar el número, de dar vueltas a través de esta trayectoria con respecto a este punto, está completamente relacionado con una circunferencia, ¿no? Entonces, para fines de la explicación, voy a introducir una circunferencia para que nos hagamos una idea de cómo va funcionando esto de aquí. Entonces, imagínense que tengo aquí una circunferencia unitaria, ¿no? Centrada en el origen. ¿No? Y entonces, con respecto a la horizontal, fíjense que esto de aquí forma un cierto ángulo. Bueno, este segmento que une a P y al punto Z forma un ángulo respecto a la horizontal, ¿no? Es decir, respecto a esta curvita de aquí, digo a esta recta de aquí, que la voy a tomar como una recta auxiliar. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que este ángulo es θ, ¿no? ¿Ok? Entonces va a ser una curva auxiliar. ¿No? Entonces, a ver. Y entonces imagínense que en el dibujo que tengo aquí abajo, ¿no? Precisamente me tomo una paralela por el origen, es decir, me tomo el punto que en la circunferencia unitaria tiene exactamente el mismo ángulo θ. Entonces, más o menos, digamos que es esto de aquí, ¿no? Este de aquí es, bueno, este de aquí es un punto, de tal forma que el ángulo que forma con respecto al eje real es precisamente θ. Entonces fíjense que yo puedo relacionar irme moviendo a través de esta trayectoria, ¿no? Con el movimiento a través de esta circunferencia. De tal forma que, ¿no? Si yo identifico este punto Z con este punto de aquí, entonces cuando yo me voy moviendo alrededor de la circunferencia, ¿no? Habré dado una vuelta cuando regrese a este punto de aquí. Y eso se corresponde, ¿no? Con irme moviendo sobre la trayectoria, y como no voy a regresar a ese punto, porque lo que vamos a ver es que es 2, lo que sí va a ocurrir es que esta recta de aquí, que es paralela a esta de aquí, vamos a pasar por ella 2 veces. Y eso lo que nos va a dar es una vuelta, ¿no? Es decir, al igual que aquí, cuando me voy moviendo hacia acá y regreso al punto donde empecé, es decir, así, pues eso me da una vuelta, ¿verdad? Pues lo mismo va a ocurrir aquí, pero lo que vamos a hacer es pasar no por este punto, es decir, no por este punto regresando como en el caso de aquí,
sino más bien moverme sobre la trayectoria y pasar por este punto que me va a indicar una vuelta, ¿no? Es más o menos la idea. Pues fíjense, por ejemplo, si comienzo aquí mi trayectoria, entonces conforme yo la voy recorriendo, ¿no? La voy recorriendo, digamos así. Comienzo aquí, entonces me voy por acá, 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 así, ¿no? Y fíjense que aquí ya di media vuelta, ¿verdad? Eso se corresponde, ¿no?, a irme moviendo. Por ejemplo, si me fijo en este punto de aquí, imagínense, si me fijo en este punto de aquí, pues entonces cuando yo trazo una paralela pero por este punto de aquí, bueno, más bien, si quieren para que se vea paralela, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. ¿No? Es como si hubiera empezado aquí y cuando me voy moviendo sobre esta trayectoria hasta llegar aquí, pues es como si de aquí me fuera por la circunferencia y llegar hasta este punto, ¿verdad? Entonces es más o menos esa idea. Y cuando continúo así, este cacho de la trayectoria, pues es como cuando haya llegado hasta aquí, hasta acá. Y eso me da, cuando recorro este cacho de la trayectoria, es como si hubiera continuado así hasta llegar aquí. Y eso me da media vuelta. Y entonces conforme me voy siguiendo a través de la trayectoria, de esta forma, hasta aquí, pues habré dado, ¿verdad?, una vuelta completa. ¿Ok? Y entonces, para la siguiente vuelta, ¿no? Bueno, esto de aquí me representó esta vuelta de aquí. Todo esto de aquí, ¿no? Y entonces, para la siguiente vuelta, ¿no?, pues lo que tendré que hacer es continuar alrededor de mi trayectoria. Lo voy a poner voy a ponerlo con azul, ¿no? Entonces me moveré por mi trayectoria, así. Y cuando llegué a este punto de aquí, pues ya le di media vuelta, ¿verdad? Porque recorrí los 180 grados, ¿están de acuerdo? Entonces es como si hubiera vuelto a empezar desde aquí y entonces fuera recorriendo esta trayectoria hasta llegar a este punto de aquí otra vez. Y entonces continúo sobre la trayectoria hasta llegar aquí, ¿no? Y entonces ya se ve que le di otra vuelta, ¿verdad? Entonces es como si de aquí me hubiera seguido así hasta llegar acá arriba de nuevo, ¿no? Y así le di dos vueltas. Entonces más o menos es como funciona esto de darle la vuelta. Y para que quede un poco más visual, tengo una animación que está en Wikipedia, ¿no? Es esta de aquí. Fíjense nada más que esta de aquí lo que hace es precisamente suponer que empieza en este punto. A ver, dejen regrese de nuevo. En este punto de aquí, que digamos es paralelo al eje real, ¿no? Entonces fíjense que cuando da la vuelta se para aquí y entonces cuando da la primera vuelta, ¿no?, está sobre este punto, ¿no? Fíjense, aquí va sobre esta trayectoria y entonces en este punto de aquí dio la primera vuelta y cuando continúa ya da la segunda vuelta. Una vez más.
¿no? Ahí está. Más o menos, ¿no? Bueno, más o menos ahí está la... Este está en Wikipedia, ¿sale? Por si la quieren ver. Se parece mucho a la curva que tenemos y es una curva que le da 2 vueltas, ¿no? Alrededor de un punto. Entonces, esa es más o menos la forma en la que funciona esto de darle la vuelta a través de una trayectoria con respecto a un punto. Y esto que hicimos, digamos, recorriendo tal cual la trayectoria, pues lo podemos calcular con esta fórmula integral de aquí. ¿Ok? Entonces traigo otra figura donde ya se ve más claro, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vamos a demostrar también, esto de aquí lo vamos a demostrar. Bueno, en realidad estas tres cositas de aquí, ahorita las vamos a demostrar. Esto lo vamos a demostrar, ¿sale? Demostrarlo. Fíjense, este de aquí es interesante porque nos dice que el número de vueltas que le doy sobre la trayectoria con respecto a un punto que esté fuera de la trayectoria, es decir, que esté en el exterior, ¿no? De la trayectoria, entonces es 0, ¿verdad? Pues sí, porque no le doy vueltas alrededor del punto. Y estos dos de aquí, lo único que nos dicen es que cuando yo invierto la orientación, ¿no? Entonces eso da como efecto que tengamos el negativo del número de vueltas. Es decir, si aquí le estoy dando una vuelta en el sentido positivo, cuando invierto la orientación, es decir, en el sentido negativo, eso se corresponde a tener un negativo en el índice, ¿ok? Entonces esto también es claro de aquí, cuando le doy 2 vueltas en el sentido positivo, cuando yo invierto la orientación, pues le doy el número de vueltas menos 2, ¿no? Que es simplemente ponerle un negativo a el número de vueltas. Y bueno, estos ejemplos pues son los clásicos, ¿no? Por ejemplo, aquí le doy una vuelta alrededor de esta circunferencia a este punto de aquí. Aquí le doy 2 vueltas, digamos aquí empiezo, ¿no? Y me voy así. Ahí le di una vuelta, ¿no? Y luego aquí le doy 2 vueltas, ¿no? Y lo mismo para el caso de aquí, ¿no? Que le doy 3 vueltas. Entonces más o menos así es como funciona el índice o el número de vueltas de una trayectoria respecto a un punto. Espero que quede más o menos claro. Y lo primero que vamos a demostrar es esa propiedad de que el número de vueltas o el índice es siempre un número entero, ¿ok? Entonces, no, perdón, lo primero que vamos a demostrar es la fórmula integral de Cauchy, pero ya general, es decir, cuando tomamos cualquier trayectoria cerrada, ¿ok? Entonces, lo que nos dice la primera fórmula integral de Cauchy es lo siguiente. Vamos a tomar un disco abierto, Z0 un punto dentro del disco, y f una función definida del disco a los números complejos, de tal forma que es analítica en el disco. Y vamos a tomar también gamma, una trayectoria definida del cerrado 0,1 a los complejos, una curva cerrada o una trayectoria cerrada de clase C1 por partes y que esté contenida en el disco. Además vamos a suponer que esa trayectoria no pasa por Z0, ¿ok? Entonces no pasa por Z0. Entonces lo que vamos a probar es una fórmula completamente análoga a la que demostramos la clase pasada, es decir, esta de aquí, pero en vez de este K, lo que vamos a poner es el índice de la trayectoria respecto al punto Z0, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es una situación de este estilo. Entonces tenemos aquí nuestro plano complejo.
Tenemos aquí un disco. ¿No? Tenemos Z0 un punto dentro del disco, supongamos esto de aquí. Y digamos tenemos dos casos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que la trayectoria que estamos considerando, la trayectoria gamma, contiene el punto Z0, ¿no? Entonces es una trayectoria cerrada, digámoslo así, ¿no? Y que contiene a Z0. Entonces, digamos, la fórmula nos dice cómo calcular el valor de el valor de la función f dentro de el valor de la función f en el punto Z0, ¿no? Integrando respecto a esta trayectoria esta función de aquí y multiplicándolo por 1 sobre 2pi. Pero vamos a requerir agregar este factor de aquí, que es el número de vueltas que le doy a esta trayectoria respecto a este punto de aquí. Y como ya se imaginarán, ¿no? Entonces, si yo tengo que tengo la otra posibilidad que nuestra trayectoria no contenga el punto Z0, ¿no? Entonces no contenga el punto Z0. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos una trayectoria así, donde no contiene el punto Z0. Entonces, como les digo, este número de aquí va a ser 0, ¿no? Y pues vamos a ver qué pasa en esos casos, ¿no? Cómo calcular el valor de la función en el punto Z0. ¿Sale? Pues entonces vamos a hacer la demostración. Pero para hacer la demostración de esta fórmula integral necesitamos recordar antes el teorema de Cauchy en su versión modificada, donde había un punto en donde la función no era analítica, ¿no? Es decir, tenemos lo siguiente: si tomamos D un disco abierto, Z0 un punto en el disco D, y tomamos una función definida en el disco a los números complejos, de tal forma que es continua en todo el disco, pero analítica en el disco menos el punto. Entonces, para cualquier trayectoria cerrada gamma, que vaya, bueno, aquí le puedo poner 0,1 o A, B, da lo mismo, que vaya del intervalo cerrado A, B a los números complejos, que sea de clase C1 por partes, contenida en D y que no pase por Z0, para cualquier trayectoria de este estilo, la integral sobre la trayectoria gamma de la función f de z es igual a 0, ¿no? Entonces tenemos esta versión modificada del teorema de Cauchy, ¿okay? Ese lo demostramos cuando hicimos la versión modificada del teorema local de la primitiva, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, tenemos esta fórmula de aquí. Pues vamos a demostrar, bueno, con este teorema vamos a demostrar la fórmula integral de Cauchy.